Hola, profe, buenas noches. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo están todos? Pido disculpas por la demora, estábamos con temas técnicos, cambio de contraseña y demás. Vamos a intentar ver que todo ande. Quería tomarlo solo. No, no, tranquilo. Siéntese allá cómodo. No, no estudió lo que estudió por pasar filming. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo andan, colegas? ¿Cómo va? Bien, hoy vamos. Esta aula no sé por qué motivo tiene una acústica peor que la aula O donde tenemos, así que les pediría el mayor de los silencios, si no el sonido no sale bien, para perjuicio de ustedes y de los compañeros que están por el Meet. Hoy vamos a desarrollar la unidad número 3 del programa y del libro. Recordamos, como siempre, nos ubicamos donde estamos dentro de la asignatura. Allá por la unidad número 1 trabajamos, además de la introducción, identificar todo lo que tiene que ver con las características de cada industria. En la clase de la unidad 2, la semana pasada, trabajamos todo el concepto de modelo de negocios, estrategias competitivas, y de hecho también se trabajó en el práctico. Y hoy vamos a desarrollar la unidad número 3, calidad de la información contable. Y aquí va a haber un punto que es importante hablarlo en este momento. Ustedes, a la altura que van de la carrera, cualquiera podría subir un balance de cualquier empresa a alguna de las plataformas de inteligencia artificial y pedirle que le aplique todas las técnicas de análisis. Y cualquiera de los sistemas de inteligencia artificial va a desarrollar todo el contenido de la materia. Los indicadores, las tendencias, las conclusiones. ¿Qué es lo único que no va a poder hacer hasta ahora la inteligencia artificial? Es saber si la calidad de la información con la que están trabajando vale la pena para ser usada para sacar conclusiones. Entonces, el único elemento diferencial en donde el criterio profesional hasta ahora no está pudiendo ser alcanzado tiene que ver con esta unidad. Esta unidad es diferenciadora en ese sentido. Lo vamos a ir desarrollando y van a ir entendiendo cómo lo que vemos en esta unidad es un poco la conclusión de todo lo que han aprendido ustedes de contabilidad a lo largo de la carrera. Y me van a ir entendiendo estos conceptos. ¿Cuándo una información contable se puede decir que es de calidad? Cuando proporciona información que nos permita sacar conclusiones acerca de la performance de una empresa y que nos sirva para tomar decisiones. Invierto o no invierto, le presto o no le presto, me asocio o no me asocio, soy proveedor o soy cliente de una empresa, me conviene ir a trabajar a esa empresa, a hacer carrera en ella. Si la información con la que tomo decisiones me ayuda a que mis decisiones sean acertadas, la calidad de la información es buena. Si la calidad no es buena, por ejemplo, la empresa informa ventas que no son, deduce algún gasto que no corresponde con el fin de pagar menos impuestos,
altera un criterio de depreciación, no hace un devengamiento que debería hacerse, y vamos a detallar todos esos conceptos. Evalúa mal un inventario o un activo. Todas las conclusiones que saquemos después sobre una información que es mala, las conclusiones van a ser malas y las decisiones van a ser malas. O contabilizar un concepto en un periodo distinto al que realmente es. Cualquier violación al principio de devengamiento que sea significativo va a alterar la información contable. ¿Y por qué digo que esto les va a traer reminiscencia de las asignaturas? Porque desde Contabilidad 1 hasta Sistemas 4 venimos trabajando al concepto de devengamiento. ¿Pertenece al periodo? ¿No pertenece? ¿Está configurado el evento para ser considerado dentro del periodo como una venta o es un anticipo de clientes? Cualquiera de estos conceptos pueden alterar la calidad de la información contable. Mejor analista con mal dato, la conclusión va a ser mala. ¿Vamos bien? ¿Acá? Una pregunta, profe. Sí, escucho. Entonces, para que sea, para que sea eficiente la información, para tomar buena decisión, eh, no es necesariamente que sea real. O sea, que sea real, que no es una condición suficiente, sino que sea, que cumpla todas las condiciones, que sea, eh, que, que sea lo suficiente. Claro, ahí cuando uno menciona la palabra real, tenemos un problema en contabilidad, que se llama cierre de ejercicio. La información contable va hasta determinada fecha. Y como la dinámica de las transacciones de una empresa son continuas, nosotros tenemos que hacer un corte en el tiempo. Y ese Sí. corte en el tiempo no deja de ser un corte artificial. Hasta determinado momento, lo que se vendió hasta este momento, lo que no, lo que se cobró, lo que no. Hay cortes que son más fáciles de hacer y hay otras cosas que son más complejas. Previsión para incobrables. Cuando uno dice, ¿cuál es la realidad de la previsión para incobrable? Y la previsión es una estimación. Si no existe, no existe eso. No va a haber una realidad. Hay una estimación de que X cantidad o X porcentaje de lo que vendemos se cobra o X porcentaje no se cobra. Entonces ahí es donde vamos a la raíz de qué dicen las normas contables. Nuestro refugio para hablar de información de calidad es que la empresa cumpla en todos sus aspectos significativos las normas contables. Y eso lo ve la calidad de información que genera la empresa y el trabajo que haga el auditor. Por eso, una de las herramientas que en el mundo de las inversiones bursátiles se utiliza es que los trabajos de auditoría sean realizados por auditores de prestigio. ¿Por qué? Porque se supone, y no necesariamente se da, pero se supone que alguien de prestigio no se va a prestar a alterar una contabilidad o a informar algo distinto a la realidad. Por supuesto que a esta altura de la carrera hemos estudiado algunos casos de fraudes contables en donde también estaban involucrados, o por negligencia o por complicidad, firmas de auditores de prestigio que se prestaron a apoyar alguna presentación contable que no reflejaba fielmente la situación de la empresa. Entonces, el término real a los contadores nos genera urticaria. ¿Por qué? Pues nosotros no hablamos de precisión, hablamos de significatividad. Los que hayan cursado auditoría o vengan con auditoría, este concepto, importancia relativa, significatividad o relevancia, son conceptos que tienen en la mente. ¿Por qué? Porque un proceso de auditoría no revisa todas las transacciones, no revisa todas las ventas, todos los gastos, todas las liquidaciones de sueldo. Entonces no Razonabilidad tiene que tener. Perdón, razonabilidad. Razonabilidad. Por eso vos mencionás la palabra real y yo te diría... Bueno, eso yo tenía dudas, usted ya me despejó la duda. ¿eh? No tiene nada que ver con la realidad. No es que no tenga que Tiene ver que con ser la realidad. suficiente. Es una realidad desde una interpretación profesional. Y por ejemplo, vamos a dar un motivo. La depreciación de bienes de uso o de activo fijo también es un cálculo arbitrario. ¿Qué estudiamos en las materias anteriores sobre criterio de depreciación? Podían ser en función a unidad de tiempo, línea recta, saldos decrecientes, saldos crecientes. Podía ser por unidad de producción, fijar la vida útil en 10.000 unidades a producir y en función a la cantidad.
pero no dejan de ser criterios contables. Luego puede haber un valor de mercado de esa máquina que sea distinto que el valor contable. Entonces, cuando hablamos de la realidad, ¿de cuál realidad estamos hablando? Pero ahora vamos a ir a más detalles de esto. Una información, para que sea útil, tiene que cumplir básicamente dos características. Que sea relevante, es decir, que sea pertinente, y que sea representación fiel. Y vamos con la relevancia. Si para yo poder tomar una decisión pido una información contable y esta información llega un año después, es probable que la demora de tiempo en tener disponible esa información haga que ya no sea tan útil como si yo la tuviera en el día. Pero por supuesto, la información del día, en una de esas no tiene todos los controles de rigor para poder ser confiable. Entonces ahí existe una tensión entre estos dos elementos. Como decía ese chiste que un español le pregunta al otro, decime rápido, ¿cuánto es 2 más 2? 5. ¿No será 4? Dice, ¿qué querés? ¿Velocidad o precisión? Es un chiste, pero es real. Uno quiere una contabilidad. Esa tensión, si la información es para gestionar internamente, ¿cuál de las dos va a primar más? ¿Ser relevante o ser confiable? La relevancia va a pesar más en la gestión interna. Pero cuando esa información contable pasa a terceros que tienen que tomar decisión, el peso de las dos va a ir hacia la confiabilidad. ¿Por qué? Porque si no le brindo a los usuarios externos información contable o confiable, y toman alguna decisión equivocada, la responsabilidad sobre eso va a venir sobre el contador. ¿Cuándo se dice que es fiel la información? Cuando es completa, cuando es neutral y cuando está libre de error. Ahí le podemos agregar la palabrita libre de error significativo. Porque no podemos asegurar que la contabilidad esté libre en forma absoluta de errores. ¿Perdón? La contabilidad es una representación de la realidad. Entonces podría haber algún criterio distinto u otra representación. Pero las normas contables tratan de que no sea libre albedrío, de que cada uno refleje, exponga o evalúe como se le antoje. Mayor precisión de la relevancia o de los requisitos es que sea una representación completa del desempeño de la empresa. Por eso tenemos varios estados contables, porque el estado de situación patrimonial nos muestra una mirada, el estado de resultado muestra otra, el de flujo de efectivo muestra tercera, y son complementarias entre sí. Y lo segundo, que nos ayude a poder predecir o estimar qué va a pasar en el futuro. ¿Perdón? Sí, desde el... Claro. Acá me preguntan, estos requisitos, esa relevancia de predicción, es clave para el analista de estados contables. Probablemente no sea clave para el auditor, porque tiene otra mirada. El auditor va a elaborar una mirada hacia el pasado, aunque también elabora una mirada hacia el futuro, porque tiene que asegurar un principio de empresa en marcha, que la empresa que esté auditando va a seguir teniendo vida en los ejercicios siguientes. ¿Cuáles son los factores que pueden alterar o afectar esa calidad de la información contable? Las normas contables. Las normas contables en Argentina y en el mundo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Pero siempre las normas, como las medidas de seguridad van atrás del delito, las normas contables van atrás de los abusos que se hayan cometido antes sobre una norma. Si nosotros fijamos una norma contable que diga, contador, evalúe los bienes al valor más aproximado que a usted le parezca, y eso dijera la norma, el ámbito de discrepancia entre lo que a cada uno de ustedes le puede parecer puede ser muy amplio. Si la norma contable dice se evalúa al costo de reposición, ya no hay un abanico muy grande. Hay una norma más precisa de cómo queremos que sea.
Pero esas normas después hay que aplicarlas. Y, por ejemplo, si la norma permite más de un criterio, por ejemplo, la norma contable con respecto a depreciaciones dice aplique un criterio de depreciación razonable. No dice línea recta, no dice saldos decrecientes, no dice por unidad de producción. Dice que sea razonable. Entonces, la aplicación que cada colega pueda hacer de esa norma puede ser diferente. Y por ende, si aplico de modo diferente la norma, ¿qué va a pasar con los resultados y con el patrimonio que estoy mostrando? Va a ser diferente. ¿Qué va a pasar con mi interpretación como analista para la toma de decisiones? Va a ser diferente. El rol del auditor es clave. ¿Por qué? Porque no deja de ser una mirada complementaria al del que preparó la contabilidad. El que preparó la contabilidad aplicó su mejor criterio, pero no necesariamente su mejor criterio es el mejor criterio. Entonces va a tener que discutir criterios con un auditor, que se tienen que dar dos características en el auditor, que son los que están más a la derecha. Tiene que ser competente, es decir, tiene que saber lo que está controlando. Y tiene que ser independiente. ¿Por qué independiente? Para que no tenga sesgo su opinión. Y sobre independencia, un tercio de la asignatura de auditoría se le dedica tiempo a hablar de independencia, no vamos a abusar acá de ese concepto, ¿no? Y hay un último elemento, y en este puede que nos quedemos un ratito. El contexto económico podría alentar a las empresas a mostrar una información contable distinta que la real. Por ejemplo, venimos de un año muy malo. Bajas ventas, costos altos, resultado negativo. ¿Qué va a pasar? Si esa empresa quiere usar el balance para presentarse a las instituciones bancarias para pedir un crédito, ¿qué es lo más probable que pase? Que si va con un estado de resultado con pérdidas, el banco no le dé apoyo crediticio. Entonces, si no hubiera reglas contables, alterarían el modo de presentar para presentar la información del modo más optimista posible. Imaginen un gerente que cobra un bono de acuerdo a los resultados del negocio. Si no hubiera reglas de juego de la contabilidad, ¿qué pasaría con los resultados de esa empresa? ¿Bajos o altos? Alto. Cuanto más alto sea, más alto va a ser el bono que va a cobrar el gerente. Entonces, muchas veces el contexto económico podría hacer que las empresas piensen, che, ¿y si cambiamos el criterio contable, no le mejoraríamos en algo la presentación de la empresa? Y ahí el analista de estados contables debería saltarle todas las alertas. Cambio de criterio contable puede alterar mi decisión. Claro. Bueno, aquel compañero plantea, ¿y no puede ser un motivo de modificar un criterio? Sí, claro. ¿Qué dicen las normas contables? ¿Yo puedo cambiar un criterio contable? Sí. ¿Qué debo hacer? ¿Debo comunicarlo en las notas? ¿Debo presentar información comparativa bajo las mismas reglas de juego? Y si es significativo, el auditor debe incorporar un párrafo de énfasis. Entonces, ninguno de los lectores de los estados contables, ninguno de los analistas puede decir, che, cambiaste una norma y no me avisaste. Estás avisado, está escrito, está documentado y está explicado. Si no lo supiste leer o no lo quisiste leer, es tu problema. Yo como emisor de los estados contables o yo como auditor, te estoy notificando y te estoy comunicando que cambié un criterio. No es ilegal cambiarlo. Es ilegal cambiarlo y no revelarlo, porque ahí podría llevar a una decisión equivocada. Profe, ¿Sí, escuchó? ¿las políticas de la empresa también pueden afectar la calidad de la información? Por ejemplo, lo que dijo usted es si un gerente cobra un bono por las ventas. ¿No tiene que ver por ahí con las políticas o no? Sí, las políticas también pueden alterar. Por ejemplo, hay empresas que tienen políticas más agresivas de reconocimiento del ingreso. Nosotros estamos muy acostumbrados, porque así lo estudiamos en derecho comercial, el concepto de compra-venta. En el comercio,
el instante del devengamiento de una venta es claro, hay una tradición de la cosa, yo entrego un bien y recibo un dinero o una promesa de recibir dinero. Pero, por ejemplo, hay otras industrias. En la industria petrolera, ¿cuál sería el evento crítico? Vender la nafta en la estación de servicio, encontrar el pozo petrolero, lograr la construcción. Podría haber más de un momento en el tiempo. Que cuanto más yo me anticipo en el tiempo, voy a tener información más pertinente pero menos confiable, cuanto más yo dilate en el tiempo. Por ejemplo, decir, no, yo no reconozco la venta hasta que no esté efectivamente cobrada. Si vendí pero no cobré, para mí no es confiable, no declaro la venta. Después discutiremos los aspectos impositivos. Ahora no estamos hablando de impuestos. En impuestos hay una regla que dice clara, cuando se devenga el IVA. Entrega del bien o servicio, percepción del dinero, lo que sea anterior. Punto. Todo lo que hagas distinto de esto es evasión, claro. Pero en contabilidad, alguien podría ser más conservador y decir, yo no reflejo la venta hasta que no la cobre. Entonces, esos criterios contables que puede seguir cada empresa, esa política Profe, contable podría me pregunto, ir en un caso y en el otro. Sí, escucho. eh, yo estudié en Conta 4, que estudiamos agronegocios, y se reconoce el momento crítico, el momento de la cosecha, no en el momento, en el Está bien. momento de la venta. Vos lo cosechaste, pero todavía no lo Bueno, vendiste. no, no importa, ahí se reconoce la venta. Bueno, si me lo contestás como que es una posición única e indubitable, Ah, debo no, bueno, decir que tenemos que revisar el concepto ese. Pues, por ejemplo, yo lo coseché y lo guardé en el silo. Después entró el topo, la mulita, rompió el silo, entró humedad y se pudrió. ¿Qué pasó con el ingreso? O te diré, no, pará, se perdió el producto agropecuario, un siniestro. está bien, está perfecto. Pero entonces, Pero la venta, el patrimonio se acrecentó en el momento de la cosecha. Ahí se concretó. si vos, El in- si vos producís hacienda, ¿cuál es el evento crucial? Que la la vaca hacienda, que la vaca quede preñada. Si queda preñada va a haber un ternero. Si no quedó preñada no va a haber ternero. U otro podría decir no, cuando el ternero nació. Otro podría decir no, cuando el ternero se destete. Otro podría decir no, cuando el novillo ya está en condiciones de ser vendido. Ya no hay un punto en el tiempo. Cuando trabajamos con activos biológicos, es un ciclo. Son una industria forestal, plantás árboles para vender. ¿Cuál es el evento crucial? Cortarlo, que el árbol crezca, hacer las tablas, hacer el carbón. ¿Cuál es el evento crítico para generar el ingreso? Lo que quiero es romperle en la cabeza ese concepto de que hay un momento único. No hay un momento único. Hay distintos momentos más confiables o más pertinentes. ¿Mm? Por supuesto que hay otras actividades en donde sí el momento es único, pero hay muchas otras industrias donde el momento no es único. ¿Mm? Pero lo podemos profundizar y lo vamos a ir viendo porque ahora cuando veamos cuáles son los motivos de falta de calidad, vamos a ir discutiendo algunos de esos aspectos. Sí, pero por ejemplo, me plantean acá sobre todo en nuestro país que tenemos tanta economía primaria. No, porque también hay esta discusión en otra provisión. Por ejemplo, los contratan ustedes para hacer un balance. Los contrata una empresa. ¿Cuándo queda devengado el ingreso? ¿Cuando el balance está listo o lo van a ir reconociendo ingresos a medida que van avanzando? Son criterios distintos. Uno diría, ¿es un contrato de locación de servicio o de obra? ¿Yo cobro por hacer los esfuerzos para o cobro por un producto terminado? Si fuera por eso, una empresa constructora que está 3 años haciendo una ruta hasta que no terminó la ruta y la entregó, no devengaría ingreso. ¿Y cuál es la lógica? Hay un grado de avance y va reconociendo ingreso como tal. Lo estudiamos en costo, lo estudiamos en contabilidad. Ese crecimiento vegetativo o avance de obra también se aplica. ¿Cuáles son las reglas de juego con las que nos movemos? Se llaman normas contables. Argentina tiene 2 juegos de normas contables. Las NUA o normas unificadas argentinas de contabilidad y de auditoría para las empresas que no hacen oferta pública o que se dice en la jerga que no cotizan en bolsa. Por cotizar en bolsa hablamos de empresas que emiten títulos de capital
o títulos de deuda que cotizan en los mercados financieros, es decir, acciones u obligaciones negociables. Las que cotizan en bolsa utilizan las IFRS o NIF, las normas internacionales. Pero ambas van mucho más alineadas que lo que estaban 20 años atrás o 25 años atrás. El checklist de temas que vamos a ver hoy, de los problemas que afectan la calidad, está proyectada en esta pantalla. Vamos a ir hablando sobre cada uno de estos aspectos, que son los aspectos en donde la calidad de la información contable podría ser afectada. Como vamos a ir uno a uno, simplemente les queda, esta vendría a ser una placa resumen de lo que vamos a ir viendo más adelante. Yo necesito, para comprender esto, que ustedes tengan visualizado en su mente al menos estos dos estados contables. El estado patrimonial y el estado de resultado. Ventas, menos costo de venta, margen bruto, menos gastos operativos, resultado neto. Entonces, cada tema que nosotros vayamos a ir discutiendo en calidad de la información contable, vamos a ir pensando cómo afectaría el estado patrimonial y el estado de resultado. Supongamos este caso que decimos que la empresa tiene activos por valor de 100, pasivos por 40 y patrimonio neto 60. Y que el estado de resultado dice 100 de venta, 70 de costo, 30 de margen bruto, 20 de gasto operativo, ganancia de 10 pesos. No hace falta que copien el ejemplo, son números random para entender la lógica. Y yo les digo que dentro de los activos que tiene esta empresa, hay 15 pesos en mercadería que está pasada de moda, que está obsoleta o que está deteriorada. Dentro del rubro bienes de cambio, que puede sumar 60 pesos, hay 15 de mercadería que es de dudoso valor. ¿Qué sé yo? Una camiseta de fútbol de un club que tiene el nombre de un jugador que hace 8 años no juega y que encima se fue en malos términos con el club. ¿Qué potencialidad hay de generar ingresos por venta de esa camiseta? ¿Alguien la compraría? No. ¿Debería estar en el activo? No. ¿Qué tengo que hacer con esos 15 pesos? Si yo los saco del activo, ¿a dónde van a parar? Al estado de resultado. Como una pérdida. Obsolescencia de mercadería. Lo ponemos como previsión, me plantean acá, sea lo que fuera. Si acá yo tenía bienes de cambio que decía 60, ahora esto debería decir 45. O queda 60 en la cuenta, menos 15 de previsión, pero el neto del rubro va a ser 45. ¿Qué va a pasar aquí? Mi activo ya no es 100. ¿Cuánto va a ser? 85. ¿Cuánto va a ser el patrimonio neto? 45 en lugar de 60. ¿Qué va a decir el estado de resultado? A los 10 que veníamos ganando le tengo que restar esos 15 menos 5. Yo tomo como analista las mismas decisiones de decir, prestarle plata a esa empresa porque gana 10 pesos y tiene una rentabilidad sobre el activo del 10%, o tiene una rentabilidad sobre patrimonio neto del 15%, o tengo que tomar la decisión diciendo, esa empresa pierde 5 pesos por cada 85, o pierde 5 cada 45. ¿Tomaría las mismas decisiones antes de este cambio o después del cambio? Lo más probable es que no. Entonces, cuando nos enfrentamos a un activo de dudoso valor, como analista de estados contables, deberíamos hacer doble clic y mirar qué hay adentro de los activos. Por ejemplo, la relación que hay entre el inventario de bienes de cambio con respecto al costo de mercadería vendida, hay muchísimos bienes de cambio. Llevaría 2 años, 3 años, 5 años vender la mercadería. Y es probable que dentro de bienes de cambio haya activos que no sean vendibles. Dentro de los créditos por venta, ¿todos los créditos serían cobrables?
Dentro de los bienes de uso, ¿todos los bienes de uso tienen el valor que dice tener o habrá alguno que esté sobrevaluado? Siempre que nos hagamos esas preguntas, nos estamos enfrentando a un razonamiento de activos de dudoso valor. Una pregunta, profesor. ¿Sí escuchó? O sea que no tomamos, o sea que hacemos más o menos el mismo trabajo del auditor. No vamos a tomar como palabra santa la auditoría. Porque si yo voy a decir, no, esto es de dudoso valor, entonces el trabajo del auditor me importa nada. Entonces, al volver a... Bien, bien, tomo tus palabras. Por ejemplo, los oficiales de negocio de los bancos que reciben estados contables auditados sacan el lápiz rojo y empiezan a tachar activos que ellos consideran Ah, de valor. está. ¿Por qué? Porque dicen, che, yo como analista del banco, esta empresa me dice que tiene bienes de cambio por valor de 60. Yo debo pensar o puedo pensar que no todo lo que está dentro del activo bienes de cambio se va a vender. O que no todos los créditos que están en la calle se van a cobrar, o que no todos los bienes. Hacemos, o sea que hay que hacer un papel de trabajo. Hay que hacer un papel de trabajo. Claro, no tomar la palabra santa de que, porque está auditado. Bueno, el tener una auditoría hecha por un auditor de prestigio te pudiera ayudar a que el que lo mira Claro, haga tenga más doble confianza. clic. Diga, y si esto lo vio el flaco, debería ser confiable. Debería. Lo que no quiere decir que no lo miren igual. Hay estudios de auditoría que tienen, que, como usted dice, que se le hace el doble clic y directamente pasa. Sí, a ver, un estudio de auditoría no deja de ser una marca con prestigio. Si ustedes Mira, compran un producto de marca, ustedes tienden a pensar que la calidad del producto que están comprando va a ser mejor que algo que no tenga marca. Y podemos hablar de tecnología, podemos hablar de indumentaria, podemos hablar de autos, y por qué no, de auditoría. Esa confiabilidad se ha trabajado por años o siglos construyendo esa. ¿Que ese prestigio se pone en juego todos los días? Claramente que se pone en juego todos los días. Cada firma que pone un estudio de auditoría sobre un balance se están jugando el prestigio. Si esa empresa después va a parar una quiebra y se demuestra que había algo malo en su contabilidad y que el auditor no lo detectó, el prestigio va minándose o dinamitándose, ¿no? Sí. No, me preguntan acá qué nivel de detalle va a acceder el analista para poder hacer este trabajo, como por ejemplo el que dije de la camiseta de fútbol. Si ustedes trabajan para el que va a prestar el dinero a una empresa, o el que tiene que decidir si compra o no acciones de la empresa, el umbral de qué puede pedir ustedes de información va a estar en el poder negociador que tengan sobre el cliente en el cual quieren invertir. Mira, yo si no controlo todos los bienes de cambio, yo no te invierto plata, porque no tengo confianza en tu contabilidad. Sí. Bien. Está bien. Me está planteando un punto extremo. Me dice, yo compro una acción de YPF, puedo ir para... La ley de sociedades dice que los derechos de información tienen un umbral mínimo. Vos tendrías que juntar accionistas que representen más de un 2% para pedir información. O más de un 10% para tener una silla en el directorio y poder pedir información. Pero digo, viene una empresa random que quiere que yo le venda crédito, mercadería. Necesitan, qué sé yo, insumos de librería, yo vendo insumos de librería y quieren fiado. Y yo para darle fiado pretendo revisar su contabilidad para ver si le estoy prestando guita a alguien confiable o no. Y le diré, mira, tráeme las últimas 3 radiografías, tráeme la vacuna del perro. No, me estás pidiendo mucho. Bueno, si vos no me das la información, yo no te vendo a crédito. Listo, busca plata por otro lado, yo no te presto. Entonces ahí va a tener que ver con una relación costo-beneficio del trabajo. Pero si quisiera buscar este análisis y esta profundidad, lo puedo hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer a los fines de práctico? De los trabajos prácticos, nosotros le vamos a decir, hay activos de dudoso cobro por valor de
dudoso valor por valor de 20 o valor de 50. O existe una máquina que si bien tiene un valor contable de 50, hace 10 años que no se usa. Si una máquina tiene valor, no se usa, o la venden y la hacen plata, o la detraigo de la contabilidad. ¿Mm? Entonces, Profe, ¿sí? ¿Escuchó? ¿puede ser que una llave autogenerada que la contabilidad no permite sea un activo de dudoso valor? Sí, está 7 filminas más adelante. Ya llegamos a eso. Tenme paciencia. Previsiones. Reitero, cada una de las placas que vamos a ir viendo son posibles afectaciones a la calidad de la información contable. Recibo un balance en mis manos, voy al rubro crédito, el rubro crédito me manda a ver la nota 4, voy a la nota 4, veo cuentas a cobrar, deudores morosos, deudores en gestión, previsión para incobrables, 0. ¿Vale? Algo está faltando acá. O esta empresa tiene el milagro de tener una cobrabilidad absoluta, que sería un milagro tener una cobrabilidad absoluta, o está faltando aquí de traer un concepto dentro del activo. Y por ende, la previsión tiene un concepto que afecte el activo y que también afecte el estado de resultado. ¿Está bien? ¿Cómo es el asiento de previsión? Quebranto estimado a previsión. Pérdida contra regularizadora de activo. Entonces, las normas contables marcan que debe haber un reconocimiento de previsiones. Previsión para deudores incobrables, previsión para despidos, previsión para garantías. Si yo vendo productos o tengo una confiabilidad absoluta en mis ventas, o debería tener en cuenta que algunos de los productos que vendí van a venir con un reclamo de los clientes por venir defectuoso. Que alguno de los cupones de tarjeta de que vendí va a venir rebotado porque rechazó el cargo el cliente. Si yo reviso o quiero analizar una contabilidad que no tiene ninguno de estos conceptos, no hay una previsión para despidos y tiene empleados, no hay una previsión para incobrable y vende a crédito, no hay una previsión para garantía y vende productos, debería entender de que la calidad de la información que tengo ante mis ojos no es la mejor. ¿Qué hago yo? O yo lo recalculo y lo hago, estimo una previsión y rearmo los estados contables, o renuncio y digo, no, con esta gente no me vinculo. Si te pones demasiado purista, no te vas a vincular con nadie, pero sí es bueno recalcular. Entonces, ¿qué hacen los analistas bancarios? Que son aquellos con los que primero ustedes se van a encontrar haciendo este trabajo. Una empresa se presenta ante un banco a pedir crédito, le piden, entre otra información, el último balance o los últimos balances. Reciben el balance, lo leen, y es probable que ustedes también sean los oficiales de negocio que estén haciendo este laburo, ¿no? O sea, que los puedo estar formando para cualquiera de los dos roles. Y decir, che, mirá, estuve analizando créditos y no veo ninguna previsión para incobrables. No, que en realidad hemos cobrado absolutamente todas las cosas que vendimos y tienen una justificación de parte de la empresa, no hay nada que ajustar. Bienes de cambio, a ver, ¿qué tiene de mercadería? Le podés pedir un detalle. Si hay mercadería demasiado vieja o demás, podría ser que no toda esa mercadería se vaya a vender. Pero entonces, previsiones. ¿Qué debemos hacer como analista? Intentar revisar si el método que aplicó la empresa para el cálculo de la previsión es razonablemente correcto. Si le pone demasiado pesimismo y dice previsión para incobrable el 80%, está mandando a pérdida una cuantía mayor y está generando un balance con una ganancia muy pequeña o hasta con pérdida. Los que lo hacen con fines tributarios, ahí se encuentran con un tope que dice el Estado. No podés deducir una previsión de incobrabilidad, tenés que deducir la incobrabilidad real a los fines de impuesto a las ganancias. Pero esas son limitaciones tributarias, en lo contable no existe esa limitación. ¿Cómo va a ser nuestro proceso? Sí. Lo primero sería pido explicaciones a la empresa si es que tengo un contacto con la empresa
o la recalculo. Cuando yo recalculo, como voy a recalcular el valor del activo o del pasivo, si fuera una previsión de pasivo, y va a recalcular resultado, todos los indicadores financieros que yo construya después, las tendencias, los índices, los ratios, los valores de mercado a futuro de la empresa, van a verse alterados por eso. ¿Mm? ¿Está? Entonces, vamos a mapear todos los posibles motivos por los cuales consideramos que la información contable es de calidad o no lo sea de calidad, y a buscar corregir eso. Porque la más fácil sería decir, ah, no, listo, no le presto, no me vinculo. Pero uno necesita, una empresa que es comercial, necesita vender, necesita comprar. No necesita decirle a todo el mundo, no, no te creo y no me vinculo. Los grados de confiabilidad serán más altos o más bajos, pero tenemos que poder llegar a un acuerdo. Claro, el banco vive de dar plata, entonces necesita analizar riesgo. De última, pedirá más garantías, o subirá la tasa, o tomará algún tipo de recaudo. O nos dirá en definitiva, no, no le doy plata a esta empresa. Pero no puede ser que al primer problema de calidad de información diga, yo no me vinculo. ¿Mm? ¿Qué debemos hacer con las previsiones? Un poco el checklist de puntos. Ver si la previsión hecha cumple con las condiciones, si está explicado el criterio. Pero, por ejemplo, si debería haber una previsión y no la hay, ¿qué tenemos que sugerir como analista? Hacerla. Si se constituyó la previsión y no cumple los requisitos para constituirla, revertirla. Si cumple los requisitos, se contabilizó, pero de menos o de más, corregir la diferencia. Esas serían las tres situaciones a las cuales nos podemos enfrentar como un ajuste en las previsiones. Siempre tenemos que tener en cuenta lo que nos informan las notas, ¿no? O sea, claro, con respecto claro. a la previsión y ahí hacer el ajuste. Claro, cuando vos vas a las notas, según las normas contables, debería haber una explicación de qué criterio se tomó y por qué se llegó al cálculo de previsión que se llegó. Si la nota te conforma en la lectura, pero no en los resultados, ajustarás. Si la nota no te conforma en su lectura, le pedirás explicaciones a la empresa. Che, mandame los incobrables de los últimos 5 años para revisar si la previsión estuvo bien calculada o no. O mostrame qué acciones judiciales intentaste sobre determinado cliente que tenés en acción judicial. Acá pregunta el colega si el analista tiene herramientas como para hacer circularización. En realidad, y esta pregunta va a ser transversal a todas las que van a surgir durante la clase. Puede que la empresa que te mandó los estados contables te dice, yo te doy esto y con esta información vos decidís si me prestás, no me prestás, si te vinculás, y ahí se acabe. Y a mí lo único que me quede como analista sea, che, la verdad, dudo de esta información, prefiero no vincularme. O puede que entables un vínculo con la empresa y que vos digas, pido información adicional, te la mandan, pero va a ser siempre el vínculo con la empresa. Va a ser muy difícil que te dejen circularizar a terceros. A menos que estemos hablando de una operación comercial muy grande. Por ejemplo, vas a invertir en una empresa petrolera y la empresa petrolera te dice que tiene una concesión para explotar petróleo en la mitad de Vaca Muerta. Mínimo, che, ¿me podés mostrar el contrato de esa supuesta concesión? No, 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 porque es secreto. Flaco, me estás haciendo poner 20.000 millones de dólares en un supuesto contrato de concesión. ¿Cómo no te lo voy a pedir? Si no me lo dan, para mí activo de dudoso valor y lo saco. ¿Seguro? Siempre, volvamos a la semana pasada. Porter, ventajas competitivas. ¿Soy fuerte o débil en esta negociación? Si yo soy fuerte, le diré al banco, mirá, esto es lo que te voy a traer de información. Vos decidís si me prestás o no, pero decidite rápido porque hay 10 bancos que están haciendo cola para prestarme guita. Si el banco es fuerte, te va a decir, mirá,
tráeme los 3 últimos análisis, vení en ayuna, tráeme a tu abuela, y si no, no te presto. ¿Quién tiene razón? Es poder negociador puro, ¿no? Sí. Vuelvo. Bien. No. Si no se cumple, no debería haber previsión. Si sí se cumple, debería haber previsión. Si hay previsión, pero no es por el monto correcto, hay que corregir. Por ejemplo, lo mismo podría pasar con la depreciación de bienes de uso. La empresa se olvidó de depreciar. ¿Depreció de más o depreció de menos? Debería haber depreciado y no depreció. O depreció y no lo debería haber hecho, por ejemplo, con los terrenos. Hay quienes toman y dicen, listo, le aplico la alícuota de depreciación, copian y pegan sobre todos los activos y le quedaron los terrenos en el medio y depreciaron el terreno. ¿Está bien? No. Ese debería ser un ajuste a la calidad de la información contable. Otros activos intangibles. Reitero, estamos hablando de calidad de la información contable. Existen activos que son tangibles y que además de ser tangibles pueden tener un valor contrastable en el mercado. Si la empresa me dice que tiene un campo en tal lugar, yo podría verificar que ese campo exista y que aproximadamente valga lo que la empresa dice que vale. ¿Va bien hasta ahí? Pero si la empresa me dice que tiene una patente de invención sobre un desarrollo de un mecanismo de automatización, ¿cómo hago para comprobar el valor que tiene ese activo intangible? Primero, si tiene o no tiene valor, y si tiene valor, ¿cuánto es ese valor? ¿Bien? Ahí es donde es un poco complejo para el analista y debería revisar qué hay dentro de activos intangibles. Recordemos, un rubro donde pueden estar marcas de fábrica, patentes de invención, gastos de organización y entre otros esa llave de negocio que tiene un capítulo especial. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, acá me hablan de qué pasa con la innovación. Pero vamos con esto. Yo estoy metiendo mucha guita en innovar. Le pasa a los laboratorios medicinales, le pagan fortuna a gente que está mezclando químicos para innovar en algo. ¿Eso es activable como tal? ¿Podría estar dentro del activo intangible? La respuesta es no. Hasta que no se obtuvo un resultado patentable y por ende comercializable, las normas contables prohíben de que eso esté activado. Si te encontrás con que esta investigación y desarrollo está dentro del activo, el analista de estado financiero, ¿qué debe hacer? Acá. Te vas a pelear con medio mundo dentro de la empresa, porque te van a querer justificar por qué ese es el proyecto más importante de la historia de la humanidad y debería estar dentro del activo. Es decir, flaco, hasta que no venga la patente, no venga el derecho de propiedad, no venga la marca inscripta, no se puede reconocer como tal. ¿Por qué? Porque estarías sobreestimando el activo y estarías subestimando los gastos. No olvidemos que el comprobante del pago del salario de ese médico investigando, yo tengo que decidir si va como gasto en el estado de resultado o va sumando como activo intangible en el activo. No es neutro qué criterio contable le doy. Es deudora en cualquiera de los dos casos. ¿Pero es de gasto o es de activo? ¿Está bien? Y ahí es donde el analista debería ver si el criterio aplicado por la empresa es correcto o no. Pero, profe, una pregunta, en los fármacos, entonces cuando se obtiene el resultado, pero se obtiene el último, ¿cómo hacemos con años y años de gastos? A pérdida furibunda. Por eso,
los laboratorios siempre tienen algún producto médico en cada una de las etapas de la cadena de valor. ¿Qué hace el laboratorio? Recordemos, lo vimos la semana pasada. Está ganando guita con el producto que está en la etapa de madurez y le está metiendo plata al que está en la etapa de investigación y desarrollo. Lo peor que le podría pasar a un laboratorio medicinal es tener 100 proyectos en investigación y no tener ninguno facturando. Ese se va a fundir trabajando. ¿A quién le pasa esto? A las startups. Las startups son grandes consumidoras de dinero basadas no en un resultado actual. Si ustedes miran el balance de cualquier startup o empresa tecnológica en etapa embrionaria o inicial, son puras pérdidas. ¿Por qué? Porque están en una etapa de su ciclo de vida que está en la etapa de introducción. Por eso, invertir en una startup tiene un nivel de riesgo para el inversionista más alto que invertir en una empresa madura. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene como activo? Una idea que parece ser innovadora y que si todo va bien, se va a convertir en plata. ¿Está garantizado eso? Sí, entonces, profesor, cuando es no sé cómo usted dijo, startup, hay que hacerle conocer hay que hacerle conocer al inversor que se trata de este tipo de empresa, por eso tenemos pérdida durante muchos periodos, Sí, claro, claro. De hecho, por ejemplo, una startup para que no se confunda, digo, sí, claro, claro. si vamos a la quiebra. Bueno, sí, si me dejaste contesto. Si no, no. Che, cuando la empresa es nueva, todavía no comercializa sus acciones en un mercado público de valores. O sea que tiene que convencer a los que le llaman en ese momento inversores ángeles. ¿Por qué? Porque el nivel de riesgo que tienen estos inversores es mayor. Es casi como una apuesta a un negocio que podría funcionar o no. Después, cuando ya pasan de categoría y son empresas tecnológicas, por ejemplo, en Estados Unidos cotizan en un mercado bursátil, en una bolsa de valores diferente. Las empresas tecnológicas cotizan en una bolsa que se llama Nasdaq, que le pongo acá la sigla para que les quede. Y las empresas de la vieja economía o empresas tradicionales cotizan en la bolsa de valores de Nueva York, New York Stock Exchange. Es decir, si ustedes buscan acá en el New York Stock Exchange una empresa tecnológica nueva, no va a cotizar ahí. ¿Por qué? Porque los indicadores financieros de ese tipo de empresas son notoriamente diferentes que las de las empresas tradicionales. Y es un modo, y con eso te respondo a la pregunta del MIT, es un modo de no confundir al inversionista. Es decir, juega en otro campeonato. Sí, sí, entendí, tiene otra lógica. Otra lógica tiene. Bien. Cambio de políticas contables. Y con esto vamos a hacer un pequeño repaso de Conta 4. Por ejemplo, una empresa decide modificar el criterio de depreciación de bienes de uso. La información contable se presenta comparativa con el ejercicio anterior. Cambio el criterio de depreciación, lo cambio también en el ejercicio anterior, es decir, aplico el cambio de modo retroactivo. No me trae ningún problema como analista, porque yo ya me encuentro con estados contables donde esas dos cosas ya están corregidas. La depreciación que yo estoy viendo, tanto en el año actual como en el año anterior, ya se aplicaron. Pero si la empresa aplica el cambio de modo prospectivo, lo aplica desde este año, pero no lo corrige para atrás, ese es un problema para mí. ¿Por qué? Porque si yo no corrijo el estado contable comparativo, cuando elabore una tendencia de cómo evolucionó la empresa, la voy a calcular mal. ¿Por qué? Porque las reglas de juego con las que se construyó la contabilidad del último año y la de contabilidad del año anterior no son las mismas. ¿Está bien? ¿Qué debo hacer como analista? Ajustar la información contable de los años anteriores. Llave de negocio.
o valor llave, o plusvalía mercantil en los libros de origen español, le llaman plusvalía, y en los libros en inglés le llaman goodwill. Recordemos muy rápidamente, ¿cuándo se da valor llave? Cuando alguien adquiere una empresa en marcha y paga por ella un valor mayor que lo que la contabilidad dice que vale. Yo compro una empresa que tiene un patrimonio neto de 60, si la compro, ¿cuánto debería pagar por ella? Si pago 60, la estoy comprando sin un valor llave. Si pago por ella 80, estoy pagando un valor llave de 20. ¿Pagué de más porque la empresa tiene potencial a futuro o porque fui muy nabo negociando? Se supone que porque tiene potencial a futuro. ¿Qué dicen? Por los ingresos futuros que va a generar, ¿no? ¿Perdón? Digo que pagás por como que te asegurás ingresos futuros que va a generar. Claro. Por ejemplo, una noticia exactamente de hoy. Hoy Arcor y Danone compraron el resto de las acciones de la Serenísima, eran dueños del 49% y ejercieron la opción a compra del 51%. El valor pagado por las acciones de la Serenísima es mayor que el valor en libros. Es decir, en el próximo balance de Arcor va a aparecer en el activo un valor llave alto, porque pagaron un toco de plata. ¿Cuál es el razonamiento como analista de estados contables? La llave de negocio debería eliminarse de los activos. ¿Por qué? Porque en realidad si yo fuera a vender los activos individuales, esa llave de negocio no la recuperaría. Ese precio de más pagado debería ser separado de mi análisis, de traer del activo el valor llave. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si bien seguramente no fueron negociando y tienen expectativa de que haya un potencial a futuro, nadie se los garantiza ese potencial. Entonces ese mayor valor, lo que se sugiere desde la cátedra es no considerarlo como un activo. Es decir, pasaría a ser un activo de dudoso valor. Y creo que con esto respondo a lo que me habías preguntado antes alguien de los que estaba en el Meet. Perdón por cuando estoy en presentación dejo de mirar los nombres, así que no sé quién es el que me preguntó, o la que me preguntó en este caso. Yo pregunté por F. Está. ¿Es lo mismo una llave autogenerada que una llave realmente pagada? No, la llave autogenerada directamente está prohibida. Vamos a dar un ejemplo de valor llave autogenerado. Estoy mirando la contabilidad de mi empresa y miro mi empresa y digo, la verdad que está linda mi empresa. Para mí vale más de lo que los libros dicen que valga. Contador, súmele 10 millones al valor del activo. Eso sería un valor llave autogenerado. Una empresa que autopercibe que su valor está subvaluado en la contabilidad y propone incrementar un valor llave. Eso está absolutamente prohibido en la contabilidad. Lo he visto en algunas empresas, lo hacen con alguna forma más sutil, revalúo de los activos fijos, llevar a valor de mercado a cierta mercadería, exigiendo ese concepto de tratar de ponerle el mayor valor posible. Entonces, respondo con esto, no es lo mismo la autogenerada que la pagada a terceros, pero el tratamiento que sugerimos desde la cátedra en ambos casos es eliminarla. Una pregunta, profe. Entonces, la válida es la que proviene de la compra y venta, ¿no es así? Sí. Es válida, va a estar en la contabilidad, pero como analista no deberías tomarla dentro del valor. Y no debería tomarla por más que yo a esa la amortice en varios periodos, no tomo directamente nada. Sí, en eso las opiniones están divididas. Desde la cátedra lo que nosotros opinamos es que no es un activo realizable. Vamos a suponer, pasado mañana, Arcor se arrepiente de tener la Serenísima y le sale a vender.
el que la va a comprar no necesariamente tiene que convalidar esos 20 pesos que pagó de más. Va a decir, che, mirá, me estás entregando activo por 60, yo te voy a pagar 60. O te voy a pagar 58. Como el valor llave no genera un derecho ni genera un beneficio de potencialidad de venderlo a terceros, se aconseja eliminarlo. Sí. Ok, ok. Claro, acá me plantean, dice, porque hay empresas que tuvieran o no valor llave y no se pueden comparar. Yo le voy a poner un ejemplo y que ha pasado mucho en clubes de fútbol, básicamente en Italia, conocido por los fraudes contables en este rubro. Un club le vende un jugador a otro y supongamos que su valor era 10 millones de euros. Dicen, te lo vendo a 50 millones y yo te lo pago con 2 jugadores por 25. Eran 3 perros. Malísimo para el fútbol. Infló el valor de venta, infló el valor de compra. Todos ahora, los dos clubes, pasaron a tener un patrimonio mucho más grande. Antes tenían jugador que valía 10 millones, ahora tienen en su contabilidad por un toque mágico, sus jugadores valen 50 millones. ¿Qué hicieron? Un trueque a un valor superior al valor de mercado. Inflaron las dos contabilidades. Salieron a conseguir inversionistas, créditos, préstamos, con todo el cotolengo de los perros que había, sobrevaluados. Entonces, ese es un ejemplo de decir, en todo lo que implica trueques o canjes, podríamos estar inflando los valores de la contabilidad. Yo te compro la empresa, pero te pago con acciones con una prima de emisión. Estoy inflando el valor de compra, estoy inflando el valor con el que te estoy pagando. Termino con dos contabilidades infladas, cuando la realidad dice que eso no es así. Este es el favorito de los analistas de riesgo bancarios. Revisan el activo de la empresa, crédito, 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 van al rubro otros créditos, saldo a favor impositivos, accionista, cuenta particular. ¿Qué es esto? Ah, el dueño le debe plata a la empresa porque retiró, sácalo de acá. ¿Qué hace eso en el activo? ¿Qué probabilidad hay de que el dueño devuelva una plata que se llevó de la empresa? 1 en 1.000.000. ¿Está? Entonces, eso está inflando el valor del activo. Excepto que sea porque hubo una emisión de acciones y hay una real obligación de ese accionista de integrar capital. Recuerden, primer asiento contable que deben haber aprendido en la facultad. Se constituye una empresa, socio A, cuenta particular, A, capital social. Ese sí queda. ¿Por qué? Porque ese es un real compromiso del accionista a poner plata. De hecho, si no se integra en el término de 2 años, la sociedad queda disuelta. ¿Se acuerdan de eso? Están abriendo ojos chiquitos. Uy, ¿cuánto hace de eso? Sí, sí tienen que ver. ¿Eh? Está bien, pero en primer asiento de sistemas 1, los términos de disolución si no se invierte. Entonces, una cuenta particular en el activo en realidad es una detracción del patrimonio neto. Si la empresa dice que tiene un patrimonio neto de 60, pero las cuentas particulares de los socios son 10, el patrimonio neto en realidad es 50. Esos 10 no pueden estar sumando en el activo, sino que tienen que estar restando al patrimonio neto. Y tiene toda lógica. Si para el banco el activo es la prenda común a los acreedores y la forma de garantizarse que va a recuperar la plata prestada, no tiene 100 en el activo, tiene 90, porque los 10 que se llevaron los dueños no lo van a poner en la empresa. Pasa como un retiro particular, restando a capital, como si fuera un dividendo, plata que se lo llevó. ¿Mm? Sí. En el año que lo devuelva, sumará en patrimonio neto y sumará en el activo. Pero mientras no lo devuelva, no lo podés tener en el activo.
Profe, Reiteremos pregunta, que estamos buscando. Ahí tiene la palabra. Dame un segundo. ¿Qué es lo que estamos buscando en esta unidad? Dijimos mejorar la calidad de la información contable. Si yo quiero tomar mejores decisiones, tengo que tener mejor información. Si la información sobre la que trabajo es mala, las decisiones van a ser malas. Si estoy analizando esta empresa, dice tener un activo de 100, pero veo la composición. Hay tanto en caja, hay tanto en mercadería, hay tanto en bienes de uso y hay 10 que se llevaron los dueños. La respuesta es, ¿realmente esa empresa tiene 100 en el activo? La respuesta es no, tiene 90. Los 10 que el dueño se llevó no están en el activo. No están. Porque de hecho, cuando llegó el momento de hacerse el estado contable, no lo devolvió. Distinto es que el día 30 de diciembre lo llame y diga, che, tengo una cuenta particular, ¿vas a devolver la plata? La devuelve, la pone y no va a estar en cuenta particular, va a estar en caja. Si la plata está en caja, listo, el activo es 100, no hay nada que ajustar. Sí, perdón, había empezado una pregunta. Por ahí por el Meet. ¿Quién era? Al que callé recién. ¿Pacheco? prima emisión y llave de, prima emisión y llave de negocio. No entendí nada. ¿Alguien escuchó? Bien, bien. Entendí lo mismo. No se te alcanzó a escuchar bien, salió muy cortado Sí, todo. que yo tengo una duda, que si prima de emisión y llave de negocio es exactamente lo mismo. No. No, porque en la prima de emisión, el que emite el título, que es la empresa, efectivamente recibe más dinero. Si vos emitiste acciones por valor nominal de 100 y cobraste 120, en tu patrimonio neto va a decir capital social 100, prima de emisión 20, y en tu caja va a haber 120. Los 120 son un activo genuino, porque vos tenés los billetes. Yo no lo percibo parecido a llave de negocio. Porque en este caso, cuando hay una prima de emisión, efectivamente hay una percepción de dinero mayor que el valor nominal de las acciones que están. Esa es la diferencia, que hay una percepción de, 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 de un activo. En la llave de negocio no hay percepción. Juro que sale cortado, intento el esfuerzo, pero no te alcanzo a escuchar. Bueno, sí, no hay problema, no freno. Se entiende. Perdón, disculpa. Profe, yo tengo una consulta. Vos te escucho bien, dale. Una consulta de contabilidades. Honorario de directores es una cuenta de qué sería? ¿De pasivo? No, a ver. Honorarios directores. ¿Cómo hago para contestarte sin meterme extremadamente hondo? Los honorarios de directores se contabilizan como un gasto de la empresa, van restándole el estado de resultado, pero requieren una decisión asamblearia, porque la que aprueba los honorarios y los dividendos es la asamblea de accionistas. Entonces, ahí hay una discusión ahora que es tributaria, de en qué momento nace el hecho imponible para el que percibe los honorarios. Si cuando los cobra o cuando la asamblea de accionistas los aprueba. Técnicamente, pero ahora aparece un régimen de retención impositiva que es a medida que lo vas cobrando a los honorarios, tenga que facturarlo y tenga que hacer una retención. Y ahí es donde aparece una discrepancia entre lo que dice la ley y lo que Arca pretende que pase. Entonces, honorarios directores técnicamente es una cuenta de gastos, pero para que sea gasto tiene que depender de una decisión asamblearia que los apruebe, porque si no terminaría siendo como un adelanto que está retirando ese director, pero no tiene la legalidad de percibirlo hasta que no sea la asamblea la que lo decide. Esto es lo más profundo que debería poder contestar sin el conocimiento de sociedades que entiendo que le están cursando. Sí, perdón. Profe, ¿y honorario de directores a pagar qué sería entonces? Y si tiene la palabra pagar, decime vos qué sería. Un gasto. No, sí, a pagar es pasivo. Bien. Cuando hiciste el acepto contable, hiciste gasto contra pasivo. Honorarios a honorarios a pagar. La palabra pagar. El que figura en el pasivo está bien. Quiere decir, la asamblea los determinó a los honorarios, pero todavía no los pagaste. Esa es una deuda cierta de parte de la empresa. Profe, Espera un segundo que me están haciendo una pregunta acá en el aula y estoy tratando de prestar atención. Dame un segundo. No,
Acá me preguntan, cuando hay una compra de acciones, ¿cómo se contabiliza el valor llave? Claro. Arcor en este momento, en su balance, cuando arme el balance consolidado con la Serenísima, va a decir, yo compré una fábrica de quesos, tanto stock, y pagué de más esto. Y va a figurar en el activo de Arcor. Es decir, va a estar en el activo. Cuando esté ordenado el estado patrimonial, va a estar al último. El último de los activos, el menos líquido de todos, va a decir valor llave. Pero mi sugerencia y la de la cátedra es que como analista de estados contables, sacarlo a eso. ¿Desde qué punto de vista? No, lo que pasa es que los dos conceptos son reales. Que efectivamente Arcor metió la mano en el bolsillo y pagó esos 20 de más, no cabe ninguna duda. Pero a los ojos del analista de estados contables, esos 20 deberían bajarse del activo y eliminarse, para no considerar que efectivamente esos 20 existan. El analista va a tomar los estados contables originales presentados por la empresa y va a armar otro en función a ajustes, eliminaciones y cambios. ¿Sí? De hecho, van a tener práctico y taller para desarrollar estos conceptos. No es que se van a quedar con lo que estamos viendo ahora. Profe, y el estado de resultado también lo va a tener que modificar, porque va a tener que poner pague de más, o sea, una Y pérdida. claramente, cuando toda eliminación que hagamos aquí va a afectar la partida doble, es decir, si vos estás bajando el activo va a tener una contrapartida que es de resultado. Si te faltó hacer una previsión, va a afectar o el pasivo por la previsión y el estado de resultado. Siempre estos Bien, ajustes que vamos a hacer son mínimamente bilaterales, no mínimamente van a afectar dos cuentas, ¿no? bien. Vamos. Profe, Sí, espera que tengo otra pregunta en sala, después te doy la palabra. Sí. Silencio, por favor. Bien, vamos por... Acá me plantea que trabaja en un estudio contable, prepararon un estado contable y lo mandaron al consejo. Y me dice si el que lo revisa es el analista del consejo o el auditor. La respuesta es ambos. Primero, para poder llegar al consejo ese balance, tuvo que ir el balance y el informe del auditor. ¿Qué trabajo hace de revisión el Consejo de Ciencias Económicas? Primero revisa que el auditor firmante de los estados contables sea un profesional, esté matriculado y esté habilitado para ejercer. Y lo segundo que revisa es la aplicación visual de normas de exposición. Que la partida doble D, que el estado de flujo efectivo, las tres variaciones den igual, que en las notas de los estados contables estén citadas las resoluciones técnicas adecuadas, pero no te va a discutir si vos pusiste que viene de cambio eran 100, si son 100 o 90, eso el consejo no lo revisa. ¿Está? La función de la revisión material sobre el balance es del auditor, no es del consejo. El consejo hace alguna cuestión superficial de exposición. Ahora sí, quien preguntaba por el MIT. yo, profe, tengo una consulta. Lo explicaste muy bien el tema de la llave de negocio. ¿No sería que la empresa cuando contabilice eso estaría como activando el costo de la compra? Claro que lo activa. Claro que lo activa. A ver, vamos a armar un ejemplito más completo. Espere. No. Déjame que conteste porque si no, nos va todo al diablo. Vamos a suponer, ¿se alcanza a ver en pantalla el estado patrimonial que tengo acá en la pizarra? No, profe, del MIT no se ve nada. Bien. Acá viene Celeste a asistirme con el tamaño de la pantalla. No son muchos los profes que pueden usar los dos pizarrones, ¿no?
Eso se llama ventaja competitiva sostenible. Bien, vamos a suponer esto, que este es el balance de la Serenísima. En su activo tenía bienes de cambio por 60, bienes de uso por 40, total del activo 100, debía 40 a los proveedores. ¿Qué hace mirando allá todos si estoy mostrando cosas que están acá? Todo para ver qué mocos echa ella, pero esos son chusmas. Vamos a suponer que este era el balance de la Serenísima. Negocian, negocian, negocian y le cobra a Arcor por esta empresa. ¿Cuánto le debería haber cobrado? ¿100? No. 100 menos 40 al pasivo, debería haberle cobrado 60. ¿Está bien? Vamos a suponer que termina negociando que el precio es 80. Cuando Arcor arme su balance metiendo adentro lo de la Serenísima, va a poner acá bienes de cambio. ¿Por cuánto lo va a poner? Por los 60 que está comprando. Los bienes de uso, ¿por cuánto los va a poner? Por 40. ¿Y dónde va a poner los 20 de más que pagó? Va a aparecer aquí al final ese valor llave por 20. Total del activo, 120. Pasivo, 40. Patrimonio neto, ¿cuánto va a tener que poner acá? 80 para que dé la partida doble. Es decir, está incluyendo como riqueza los 20 pagados de más. Entonces reitero la pregunta. ¿Pagó 20 de más porque le vio potencial o porque fue muy malo negociando? Muy malo negociando. Como no lo sabemos, no, seguramente es la primera. Hay un potencial enorme en la empresa que acaba de comprar. ¿Por qué? Porque la leche y sus derivados tienen un potencial exportador y Arcor ya tiene una cadena comercial a nivel mundial que podría hacer potenciar eso. Y la alianza con Danone, que es conocida su marca a nivel mundial, potenciaría eso. Entonces, con lo cual es probable que estos 20 repercutan en mayores utilidades en el futuro. Pero ¿qué pasó? Si el estado de resultado de la Serenísima, venta menos costo, daba 12 pesos de ganancia, 12 pesos contra 60 de patrimonio neto implicaba un 20% de rentabilidad sobre la inversión, y ahora 12 pesos sobre 80 ya no es un 20%. Arcor, por pagar de más, está empeorando sus resultados. 12 sobre 80, ¿cuánto me da? Debe ser 15, 16%. ¿Va bien? Entonces, ¿cuál es nuestra sugerencia de cátedra? El valor llave, eliminarse. Más allá de que en la contabilidad de Arcor va a seguir existiendo, por supuesto, ¿no? Al eliminar estos 20, vuelvo a poner el patrimonio en los 60 que tiene que estar. Es decir, todo ajuste que vamos a proponer en los prácticos tiene que reflejar partida doble. A esta altura de la carrera, que alguien piense que vamos a bajar valor en una cuenta sin bajarlo en otra, es volver 5 años para atrás, ¿no? ¿Está bien? Bien. Volvemos a la presentación. Gracias, Ele. Ahora nos metemos en otro tema que podría ser polémico. Voy con toda la calma del mundo, duda, la van planteando. Cuando analizamos un estado contable, lamentablemente lo que miramos es información del pasado de la empresa. Estado de resultado del ejercicio cerrado a tal fecha. Y nuestro desafío como analistas es darle valor predictivo a esa información.
Si este año la Serenísima ganó 12, ¿qué podríamos esperar que pase al año que viene? Si todo sigue más o menos igual, la empresa debería ganar más o menos la misma plata. ¿Va bien? Excepto que dentro de los resultados que estamos mirando existan conceptos no recurrentes. Por ejemplo, este año Arcor cerró una filial y generó una pérdida por el cierre de esa filial de 100 millones de pesos. ¿El año que viene esos 100 millones de pérdida van a seguir estando? No, porque fue un resultado no recurrente de este año. ¿Qué es lo que deberíamos hacer como analistas si nos enfrentamos a un resultado no recurrente? Sacarlo. No porque no sea real, y ese es el problema que les trae a ustedes cuando les toca interpretar esto. ¿Por qué lo voy a sacar si en realidad esa guita se gastó? La saco porque esa guita no se va a gastar recurrentemente en los ejercicios siguientes. Lo mismo ocurre con un resultado extraordinario. Hubo una devaluación y eso me hizo ganar una diferencia de cambio monstruosa porque yo tenía una tenencia de moneda extranjera. ¿Esa ganancia monstruosa el año que viene se va a volver a dar? No. Salvo que se dé una devaluación gigantesca, que a lo que va del año pareciera que no se va a dar, ese pasaría a ser un resultado no recurrente. Sugerencia entonces de la cátedra en este punto, todo aquel resultado que se presuma que no se va a repetir en los ejercicios siguientes, quitarlo. ¿Por qué? Porque cuando proyectemos nuestros estados contables, van a estar contaminados por algo que no va a volver a ocurrir. Y esto podría ser tanto por eventos extraordinarios o no recurrentes, positivos o negativos. Podría darse un evento negativo, qué sé yo, un siniestro muy grande que ocasionó una pérdida. Un granizo que hizo mandar a pérdida toda la producción agropecuaria del año. Pues bueno, ese podría ser un evento no recurrente. Quitémoslo del análisis, porque si proyectamos basado en ese resultado vamos a estar equivocando el razonamiento. Operaciones en discontinuación. Cierra una filial, eso no se va a volver a repetir, al menos con esa filial al año siguiente. Ese es un resultado no recurrente, debería ser eliminado. O algunas partidas especiales, un costo de reestructuración. Van a leer durante este año, y lo han leído también en los medios el año pasado, empresas que reestructuran sus operaciones. La que fabricaba internamente y ahora va a pasar a importar del exterior. El último caso de la semana pasada fue el de Lumilagro. ¿Lo leyeron? ¿Lo vieron? Lumilagro trasladó algunos procesos productivos que hacía en el país, lo va a traer hecho desde China y va a integrar valor acá. Pero creo que 100 empleados que estaban en la planta de fabricación de un modelo no tienen trabajo. Eso es un costo de reestructuración, va a aparecer como gasto en el estado de resultado, pero no es un gasto recurrente. Los planes de retiro voluntario entran en costo de reestructuración. Deberíamos eliminarlos de nuestro análisis para no proyectar sobre un número equivocado. Y de hecho es uno de los motivos de las empresas de por qué hacen estos costos de reestructuración, para decir, prefiero asumir la pérdida este año y cambiar mi lectura en los próximos años que haga el mercado sobre mi balance, que el hecho de estar todos los años gastando mucha plata en sueldos de personas que no están trabajando. Porque la plata le termina saliendo igual a la empresa. Porque en el plan de retiro voluntario le pagan el equivalente hasta el momento de jubilarse. O una partida o una porción importante de eso. Bien, ya estamos terminando. Quédense tranquilo que no falta tanto. Profe, Sí, escucho. cuando te piden una tasa de partidas no recurrentes, ¿hacemos un promedio de esos 3 ítems? O sea, no, o sea, sería como que sumo los 3 ítems y hago como una tasa, ¿no? ¿Sabes qué? Empezaste a hablar
cuando hacemos una salida de partidas no recurrente y después dejé de escucharte. Acá los aire acondicionados están generando un ruido que... No, le preguntaba que si cuando me piden una tasa de partidas no recurrentes, ¿cómo sería una tasa de eso? Sumo los 3 ítems y lo divido por Claro, 100. por ejemplo, si el resultado de la empresa, ahora te entendí, lo que pregunta es, en el libro figura una tasa de partidas no recurrentes. ¿A qué nos referimos? Cele, esto quedó parametrizado para verse aceptablemente. Vamos a suponer que el estado de resultado viene diciendo esto. Ventas menos costo de venta, margen bruto. Acá te aparece la pérdida por reestructuración. Y acá queda el resultado neto. Vamos a suponer que esto viene 100 menos 60, 40 de margen bruto. La pérdida por reestructuración es 10 y acá te queda 30. ¿Cuánto representa la pérdida por reestructuración sobre el resultado antes de la pérdida? ¿Cuánto es 10 en 40? El 25%. Entonces, tu tasa de resultados extraordinarios o no recurrentes sería el 25% del margen bruto. Así se calcula esa tasa. La usamos allá por la unidad 8, pero dado que me lo preguntás ahora, lo explico ahora. ¿Va bien? ¿Se entiende? Sí, muchas gracias, profe. Vale. Entonces, ¿algún listado de qué podría ser recurrente o cuáles características deberían darse para considerar un resultado como no recurrente? Los que están en pantalla. No, la permanente sería recurrente. Permanente o recurrente sería algo que ocurre con habitualidad. Sería extraordinaria o no recurrente, ese sería sinónimo. Lo que no son sinónimos es permanente y no recurrente, no serían sinónimos. No recurrente significa, recurrir significa volver a ocurrir. Si es algo que vuelve a ocurrir, es recurrente y por ende está bien que se quede en el estado de resultado. Si es no recurrente, hay que sacarla. Si vos tomaste las medidas para que algo que era recurrente deje de serlo, pasó a ser no recurrente. Otro motivo que afecta a la calidad contable es la discrecionalidad contable. Criterios de estimación. Los habituales para explicar estimaciones son depreciaciones y previsiones, que ambos conceptos son estimaciones de pérdida de valor. Opciones contables. Cuando la norma contable que ustedes estén leyendo diga el criterio recomendable para este activo es tal, pero podría usarse este otro, esos son señales de alerta para el analista. ¿Por qué? Porque una norma contable que admita dos criterios diferentes, a la hora de la comparabilidad de dos balances nos podría estar afectando. Si yo comparo si le fue mejor a la empresa A o a la empresa B y la empresa A usa un criterio más conservador y la empresa B usa un criterio más arriesgado, no van a ser comparables. Claro, no, ahí no lo voy a poder eliminar al rubro, voy a revisar si el criterio usado en la estimación contable es el correcto. Me voy al capítulo de la previsión. Uno usa costo histórico, el otro usa valor de mercado. No, debería recalcular cuánto sería la que lo hizo a valor de mercado, cuánto sería para ponerlo a valor de costo. Tenés que ver la importancia relativa al rubro, tenés que ver si vale la pena pedirle a la empresa que lo corrija, tenés que ver tu poder negociador, tenés que ver todo lo que venimos hablando. A nivel de los prácticos, lógicamente vamos a decir dónde está el error para que lo corrijan. A nivel de la realidad va a ser criterio del analista.
Y otra cosa, profesor, ¿sí? a ver, siempre tenemos que tener en cuenta eh, ¿cómo el monto. Si es una empresa con bienes de uso intensivo, por ejemplo, qué sé yo, una empresa de diagnóstico por imagen, que los bienes de uso valen más que el edificio, sí hacemos hincapié en esto. Pero si es una empresa, por ejemplo, de servicio, ni vemos los bienes de uso, si están como Claro. están valuados. No A me ver, interesa cómo están valuados el criterio de la evaluación del bien de uso. Si debe tener un escritorio y una silla. claro, a ver. Lo, La significancia, la comparto, significancia. Hay comparto, que ver la significancia. correcto, comparto totalmente. La palabra técnica se llama la importancia relativa o la significatividad. Si vos vas a revisar y a ajustar un balance, va a ser alguna partida en donde tu decisión viendo un dato u otro dato sería distinta. Si por corregir o no corregir ese valor llave, tu decisión sería el mismo, le presto igual, invierto igual, significa que no era significativo para vos el aislar ese concepto. ¿Eh? Si te lo pregunto en un práctico y me respondes no lo ajusté por ser no significativo, vas a tener que transpirar un rato para explicarme por qué dijiste que no era significativo. Perdón por la broma, digamos, pero podría ser que ustedes digan, listo, lo evalué, lo analicé y decidí no ajustarlo por considerarlo no significativo. Pero quiero, o cualquiera de la cátedra va a decir, identifiqué cuál era el problema, lo analicé y decidí no ajustarlo. Que no es lo mismo decir, no lo ajusté porque no me di cuenta que había que ajustarlo. Bien, a esta altura, si de todos los puntos que hablamos de calidad o falta de calidad de la información contable, llega el punto de hablar, ¿en qué momento pasamos a hablar de fraude contable o de contabilidad creativa? Suenan parecido, pero son dos cosas distintas. Una contabilidad puede ser agresiva o creativa cuando yo, dentro de lo que las normas contables permiten, tomo el criterio que más me convenga a los fines de mi análisis. Por ejemplo, quiero inflar la evaluación de la empresa y buscaré que todos los bienes vayan a un valor de mercado, nada me quede en un costo histórico. ¿Mm? O lo evalúo al mayor precio de venta posible. Recordemos, cuando hablamos de valor de mercado en bienes de cambio, es costo de reposición o valor neto de realización. El valor neto de realización tiene metido adentro el margen de ganancia. El costo de reposición no tiene el margen de ganancia. Si yo quiero mostrar una contabilidad más optimista, ¿cuál de los dos criterios de inventario voy a usar? El que me deje el inventario valor más alto. Voy a usar valor neto de realización, no costo de reposición. Cuando hablamos de fraude contable, cuando ya directamente me salgo de lo que las normas contables admiten y contabilizo algo bajo otro criterio no admitido por las normas. ¿Está? Entonces, es lo que en impuestos sería la diferencia entre elusión y evasión. No sé si han conocido esos dos conceptos. Una empresa elude impuestos cuando busca las zonas grises de la norma tributaria para tratar de pagar lo menos posible sin violar la ley. Pero se llama evasión fiscal cuando yo me salgo de lo que las normas tributarias admiten para pagar menos. ¿Mm? ¿Qué pasó acá? Bueno, hay un caso como para mirar que tiene que ver con Wildcard. Podrían ver cualquiera, podrían ver Enron. En realidad, cualquier empresa que abandone los conceptos contables y los principios entra en zona de fraude contable. Problema de la inflación. Cuando yo comparo
o cuando intentamos comparar cómo le fue a la empresa en el año 2025 comparado con el 2024, el estado contable del año 2024 debería estar ajustado por inflación en moneda homogénea del cierre del ejercicio más actual, porque si no yo voy a estar comparando cifras que están en dos unidades de tiempo distintas. ¿Qué dicen las normas contables argentinas? Si la empresa presenta los estados contables comparativos, que es obligatorio, los dos tienen que estar en moneda de cierre del año último. Pero ¿qué pasaría si ustedes quieren comparar tres ejercicios? 25-24, que van a estar en un juego de balance, y el 23. ¿El 23 va a ser comparable con el 25-24? No, porque va a estar en moneda de otro momento. Del 24 si lo sacás del comparativo 23 con 24. O van a estar en moneda del 23 si lo sacaste del 23 contra 22. Entonces tendrás que ajustar o un año de inflación o 2 años para poder poner todos los ejercicios comparativos. Claro. Sí. Bien. No, a ver, los índices de precios se trabajan con los índices generales, que son los conocidos. Con IPC vas a ajustar, que no necesariamente se va a aplicar igual en todas las empresas. Pero entonces, hasta el año 2017 en Argentina no se utilizaban los estados contables de moneda constante porque el gobierno de ese momento se oponía a reconocer la inflación. Entonces, para los analistas de estados contables, hacer análisis era un problema. Porque el balance de las ventas del año 2012 estaba sumando las ventas de enero con las de diciembre con la misma unidad monetaria. Totalmente heterogéneo. ¿Perdón? Y lo resolvías ajustando por un índice promedio, porque vos ibas al balance y la venta del año sumaba la de enero a diciembre, pero no sabías la anticuación de mes a mes. Lo tenías en una sola cifra. Eso ya por suerte está resuelto, no el problema de la inflación, sino el problema del reconocimiento contable de la inflación. El problema de la inflación es que no afecta de igual modo a todas las empresas. De acuerdo a la composición de activos monetarios o no monetarios, está más empresa desprotegida o protegida con respecto a la inflación. O sea que los estados contables sin ajuste por inflación serían muy complejos de interpretar a quién le va mejor o peor. ¿De dónde surge la info para hacer estos ajustes? Porque ustedes dirán, ¿cómo hago yo como usuario externo de la información contable para hacer estos ajustes? Alguna letra la puedo sacar del informe del auditor, otro lo puedo sacar de hechos posteriores. Hechos posteriores al cierre podrían convencernos de que el criterio que tomó la empresa fue correcto o no lo fue. Una vez hubo una situación importante, una devaluación muy fuerte en el mes de febrero. Piensen en esto. Cierre de balance de la empresa diciembre. Devaluación fuerte en febrero, presentación de los balances en marzo. ¿Qué tipo de cambio tomo? ¿El del cierre de diciembre o el último conocido? Si yo quiero analizar el poder de compra, el poder de pago de la empresa, debería tomar el último tipo de cambio conocido, porque fue significativo. Entonces tuve que recalcular todos los balances de ese año. ¿Por qué? Porque si una empresa debía $100 y el tipo de cambio era 100 pesos a diciembre y pasó a ser 400 en febrero, y estamos hablando del año 2002, yo decir que la empresa debía $1, $1, debía 100 pesos, no era cierto, debía 400 al momento que los balances pasaron a tercero. El criterio del analista, y nosotros estamos en esta asignatura intentando ayudarlos a formar su propio criterio como analista, y va a haber analistas más conservadores y va a haber analistas más arriesgados, va a haber algunos que busquen el mayor racionalismo o pesimismo posible en sus estimaciones y va a haber otros que admitan estimaciones más optimistas. No necesariamente se tienen que poner de acuerdo. Tienen que poder fundamentar su criterio en una evaluación o fundamentar su criterio ante su cliente. El informe del auditor. Si ustedes me dijeran por dónde arranco si quiero mirar un balance, voy al informe del auditor. Si el informe del auditor dice no puedo emitir opinión, me abstengo de opinar, ¿cuánta bola le voy a dar al balance que estoy mirando? Ninguna.
la calidad de ese balance, para mí como analista, si el auditor dijo no estoy en condiciones de opinar, es 0. Un oficial de negocio de un banco recibe un balance con abstención de opinión, no es sujeto de crédito. Punto. No hay explicación alguna de por qué. Si hay opinión adversa y el auditor dice estos estados contables no reflejan la realidad de la empresa, con mayor razón. ¿Cuánta validez le voy a dar yo como analista? Ninguna. Y si hay salvedades, específicamente, el auditor dice presenta razonablemente en todos sus aspectos significativos, excepto en bienes de cambio que los evalúa con tal criterio. Calidad de la información contable, buena para todo, excepto para bienes de cambio, porque el auditor me lo está diciendo. Que yo no estoy de acuerdo con el criterio que aplicó la empresa. Por ende, vamos a ajustar. Abstención, ya hablamos. Hechos posteriores, si son significativos, ejemplos de eventos significativos. La empresa cerró balance a una fecha y entre el tiempo del cierre y el tiempo de la presentación pasó algo. Un siniestro, un incendio, un granizo y yo contaba con un grano que después no va a estar. No me puedo quedar con el número que era conocido a la fecha del balance. Y este arbolito de decisión que lo van a trabajar en el práctico. Este ajuste que estoy pensando, de corrección de la calidad, ¿no afecta resultados? Es una cuenta que se ajusta un activo contra otro, por ejemplo, lo puso en crédito por venta y va en otros créditos. No afecta resultados, se llama reclasificación, no se llama ajuste. Le vamos a llamar ajuste cuando sí afecte el resultado, subiéndolo o bajándolo. Y el último de los puntos del capítulo, que va a requerir trabajo en el práctico, se llama ordenamiento del estado de resultados. Si ustedes bajan balances de la bolsa random, van a encontrar que el estado de resultado es más o menos parecido entre todas, pero puede tener partidas distintas. Y nosotros como analistas de estados contables tenemos que reordenar el estado de resultado. Por ejemplo, la empresa puede llamarle a un rubro en el estado de resultado que le llame resultados financieros y por tenencia, incluido RECPAM. Toda una bolsa y un solo valor en el estado de resultado. ¿Qué tenemos que hacer como analista? Ir viendo cada uno de los conceptos y poniéndole categorías. Vamos a mirar los dos últimos, simplemente para analizar en resultados por tenencia. Si mi resultado por tenencia, ganancia o pérdida, tiene que ver con bienes de cambio, es un resultado operativo. Pero si mi resultado por tenencia tiene que ver con inversiones, bonos, acciones, títulos, es un resultado financiero. Ingreso financiero o egreso financiero. Si yo cobro intereses ganados, uno diría financiero, no necesariamente. Si los intereses son por financiación de mi venta, esos intereses son ingreso operativo. Si los intereses son por inversiones, son ingresos financieros. Entonces, es algo que en el estado de resultado que presenta la empresa va a estar todo metido dentro de una bolsa, pero luego en la nota de los estados contables donde esté abierto, nosotros vamos a reordenar. Y la utilidad de reordenarla, a esta altura de la materia probablemente no la terminemos de entender. La vamos a entender cuando en la unidad 6 y 7 calculemos resultado operativo y resultado financiero, y ahí va a ser distinto si no tenemos adecuadamente ordenado el estado de resultado. Entonces, básicamente, ¿de qué se van a tratar los prácticos? Y por supuesto con esto les sugiero que no se los pierdan.
porque el corazón, reitero, de la diferencia entre que le den a ChatGPT que haga el análisis de estados contables y que lo haga un analista, está en la calidad de analizar estos aspectos. Le pueden preguntar a las inteligencias artificiales, che, ¿podés revisar el criterio de previsión o el criterio de depreciación? Sí, pero seguramente no va a estar todavía, no sé por cuánto tiempo más, a la altura de lo que puede aplicar un analista de estado financiero. Gracias por su tiempo, un placer, que tengan hermosa noche. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, un gusto. Gracias, profe. Gracias Carla, gracias Marco. Me quedo con esa duda. Bajar los estados contables de la CNB de una empresa comparable con